Uno, grabando. Bien, ya está avanzada la clase, pero bueno, ahí pusimos para grabar la clase. Lo que vimos hasta acá era, elegimos Excel, el icono de Excel para entrar, nos da la opción, podemos elegir lo nuevo, empezar uno nuevo, si es nuevo la opción de empezarlo en blanco o con alguna planilla existente. ¿Sí? La planilla existente puede ser, por ejemplo, un calendario, un presupuesto que por lo general Excel nos sugiere. Si no tenemos esa sugerencia, podemos buscar una planilla en Internet, por ejemplo en Google, la descargamos y en lugar de poner como nuevo, lo que vamos a hacer es abrir un documento, que es la otra opción. ¿Sí? O sea, nosotros podemos abrir un documento o podemos empezar un documento nuevo. ¿Tá? Las planillas predeterminadas de Excel por lo general aparece como un documento nuevo, pero que cuando lo abrimos ya tiene un preformato establecido. ¿Sí? Nosotros después vamos a poder modificar y poner otros datos propios, ¿no es cierto? Bueno, y ahora sí, voy a compartir la planilla en blanco, el libro de Excel en blanco, compartir. Bien, ahí estamos. Ahora sí. Esta es la planilla en blanco. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en la planilla en blanco? Arriba vemos los menús, ¿sí? Vemos unos iconitos arriba también que podemos agregar o sacar si es que utilizamos algo muy seguido. Por ejemplo, acá solamente está el deshacer y también está el de la vista previa, ¿sí? Que son como que los dos que por lo menos yo más utilizo, entonces lo tengo ahí. Pero podríamos tener con una flechita que se ve, por ahí los que están en el teléfono no lo van a poder ver bien, pero cuando abran el Excel se van a dar cuenta que tenemos una opción, varias opciones para ir agregando ahí arriba arriba donde aparece también el nombre del libro. ¿Sí? Vemos los botones, ¿sí? Todos estos botones que podemos ver de acceso rápido, ¿sí? Y que cada uno cambia, todos estos botones cambian a medida que vamos cambiando el menú, seleccionamos un menú y van a ir cambiando los botones que se muestran. En las versiones más viejas, más antiguas, digamos, justo Omar Romero nos decía que tiene una versión de 2007. Bueno, en lugar de tener por ahí los iconitos de esta manera, el menú se despliega y nos aparecen las opciones. ¿Sí? Cuando uno quiere utilizar algo que se hace en una versión nueva, tiene que guardarlo con un modo de compatibilidad, es decir, con el nombre, la extensión del documento que sea compatible con anteriores. Justo eso vamos a hacer ahora cuando termino de describir el entorno. Arriba vemos el título, todavía dice libro 1 porque recién abrimos, es el programa Excel, vemos los menús, vemos los botones, vemos esta línea acá que les decía donde aparecen las referencias, ¿sí? Es decir, depende de donde yo esté, me va a decir la barra de estado, digamos, dónde estoy, en qué celda estoy, si quiero insertar una función, y si esa celda tiene algo, ya me va a ir mostrando también acá en este campito en blanco. Acá abajo el nombre de las hojas, empieza siempre con una, hoja 1, hay versiones anteriores que ya agregan automáticamente 3 hojas, ¿sí? O más, pues tiene un signo más que yo puedo ir agregando distintas, hoja 1, hoja 2, hoja 3, y cada uno puede tener distintos contenidos. Bueno, y más abajo vemos una barrita para desplazarnos y algo que al bien abajo a la derecha, el zoom, digamos, que nos permite elegir la visualización. Bueno, ¿qué es lo primero que hacíamos según nuestro cuadro? ¿Sí? Según nuestro cuadro, que nosotros teníamos en el, a ver, acá está, yo les voy a mostrar, voy a copiar acá y voy a poner en el Excel. Ustedes me dicen si se pega o no se pega. Yo acá voy a pegar la imagen esta, ahí está. Teníamos en el 1, ¿sí? En el cuadrito de cómo transitamos, tenemos en el 1 dar un nombre al documento y guardar. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es darle el nombre al documento y guardarlo. Para eso podemos apretar el disquecito que está acá arriba, ¿sí? Y ahí nos vamos a guardar, o apretamos archivo y elegimos guardar o guardar como. Como es un libro nuevo, o si fuese un libro abierto que tengo que cambiar el nombre, pongo guardar como.
Elijo el lugar donde lo voy a guardar. Por ejemplo, lo quiero guardar, no sé, en mi escritorio. A ver, acá. A ver, elegí mal. Ahí está. Quiero guardar en el escritorio, entonces elijo el escritorio y le voy a poner el nombre. Ahora le voy a llamar clase 2, por ejemplo. ¿Sí? Y acá les decía el tipo de documento. Tenemos varias opciones. Podemos guardarlo como libro de Excel, que es para les voy a contar solamente las principales. ¿Sí? Libro de Excel para las últimas versiones. ¿Sí? Podemos guardar también como un libro de Excel 97-2003, ¿sí? Para que sea compatible con estas versiones de Excel. No quiere decir que no se pueda abrir algo nuevo en el más antiguo, sino que van a haber algunas funciones que no van a funcionar, ¿sí? Valga la redundancia. No así cuando creamos en 2007, en la versión 97-2003, se puede abrir en las versiones posteriores, ¿sí? Podemos guardar como un texto plano, digamos, o como XML, que son formatos que son compatibles con otros programas también de base de datos. Podemos guardarlo, a ver, otra cosa importante, texto, por ahí si tenemos, por ejemplo, una lista de correo electrónico, lo podemos guardar como texto, y desde el programa de correo electrónico importar todos esos contactos. Coincide también con el formato CBS. Y el otro formato importante que se usa mucho es el PDF. ¿Sí? Es decir, quiero que en lugar de que se guarde como un Excel, yo lo quiero guardar como PDF. En ese caso no me va a borrar el programa que tengo, sino que me va a generar un PDF con el contenido similar a lo que se visualiza en la preimpresión. Bien, en este caso vamos a guardarlo como libro de Excel, clase 2, y guardamos. ¿Sí? Entonces, lo que vemos ahora es arriba, que dice clase 2, y bueno, y seguimos en el programa de Excel. ¿Tá? O sea, dejó de llamarse libro 1 para llamarse clase 2. Así que ya hicimos este pasito de dar un nombre al documento. Ahora vamos a configurar la página. ¿Sí? Para eso vamos hasta disposición de página, y ahí vamos a elegir los márgenes y nos va a mostrar algunas alternativas de márgenes, ¿sí? O vamos a elegir personalizarlo y nos aparece una pantalla donde vamos a poder elegir qué tipo de margen queremos, qué tamaño, ¿sí? Por ejemplo, queremos que haya un margen superior mayor a este 1,9 centímetros o inferior, y lo vamos a modificar cada uno de estos valores. También, si queremos que el contenido esté centrado en la página, entonces automáticamente, independientemente de los márgenes que le pongan, me va a centrar la hoja y vamos a tener una vista preliminar para poder ver cómo va saliendo. ¿Sí? También ahí podemos trabajar, cuando configuramos la página, en el encabezado y el pie de página. A eso no lo vemos nosotros mientras trabajamos, pero cuando vamos a imprimir, vamos a ver que está. Entonces yo puedo poner en el encabezado de página, puedo personalizar y poner no sé, el nombre de la institución, del organismo, y abajo puedo poner, si se me ocurre, por ejemplo, poner el número de página. ¿Está? Bueno, configuramos esto, si lo queremos configurar, le damos a aceptar y podemos pasar al paso 3. ¿Sí? El paso 3, yo voy a ir corriendo nomás esto de acá, voy a tratar de no borrarlo. A ver, un segundito, que tengo que enchufar la compu porque se me voy a quedar sin batería, la tengo desenchufada. A ver, un segundito. Un segundito, conecto el cargador y ya estoy de vuelta con ustedes. A ver, ahí parece que está. Un segundito. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Ahí vuelvo a conectar mi cámara. Un segundito, a ver. Bien. Ahí estamos de nuevo.
A ver, quiero ver si estamos bien, perfecto. Bien, seguimos entonces. Veo que no hay nada en el chat. Por ahora se viene entendiendo todo. No hicimos nada complicado, pero vamos por partes. Bueno, hicimos entonces el pasito 1, dar el nombre del documento, ya se llama clase 2, configuramos la página, elegimos el tipo de márgenes, la orientación, podemos elegir el tamaño de hoja, podemos elegir el encabezado y pie de página, ¿sí? Así, podemos elegir un fondo. ¿De qué nos sirve a nosotros elegir un fondo? Por ejemplo, tenemos una imagen casi transparente, ¿sí? Que viene a ser como una, que le llaman, digamos, sello de agua. Entonces lo que se muestra, por ejemplo, que si queremos poner que es un documento borrador. Entonces en el fondo ponemos un texto o una imagen que diga borrador, ¿sí? Entonces cuando se imprime o se comparte o se guarda como PDF, ¿sí? Se sabe que ese documento, por ejemplo, es un borrador. Para eso, esas son una de las pocas, digamos, alternativas o cuestiones con las que se suelen utilizar ese fondo. Bien, ahora vamos a esto de poner un título, ¿sí? Esto quiere decir que yo voy a ir poniéndome en algunas, yo voy a hacer acá, voy a empezar poniéndome en B2, ¿sí? Y voy a agrandar un poquito el zoom para que lo puedan ver. Ahí estamos. Yo voy a poner en el B2 y voy a poner, por ejemplo, acá, mes. Voy a escribir todo con mayúscula para que se vea mejor. Bueno, mes, ¿sí? Y acá voy a poner enero, febrero, ¿sí? Y ahí puedo ir poniendo todos los meses, ¿sí? Voy a poner hasta marzo nomás, porque esto va a ser una prueba, ¿sí? Y ahora me acuerdo, no, yo tenía que poner mes y tenía que poner en la otra, tenía que poner kilómetros, ¿sí? Por decir algo. Entonces, si yo directamente escribo kilómetros, me va a borrar el mes, porque ya estaba escrito. Entonces ahí tengo que editarlo. Para editar el contenido sin borrar lo que ella tiene, lo que yo hago es o hacer doble clic y me va a mostrar el cursor, ¿sí? O ponerme acá arriba, en el campito de arriba para poder editar, también me va a mostrar el cursor. O puedo apretar, ponerme en el lugar que quiero modificar el contenido y apretar el F2, ¿sí? La tecla F2 y también me va a mostrar el contenido. Entonces yo voy a poner acá mes y voy a poner una barra y voy a poner kilómetros, ¿sí? Como que mes me indica para abajo y kilómetros para el costado, ¿sí? Después vamos a ver cómo vamos mejorando de todas estas cuestiones. Y kilómetros, o voy a poner, me equivoqué, voy a apretar, aprieto F2, mes, y voy a poner en lugar de kilómetros. ¿Ah? ¿Alguien habló? Ah. Si alguien habló, no fue intencional, que silencien, por favor. Gracias. Decía, puedo poner mes y puedo poner patente. A ver, voy a sí, porque no está Florcita. Voy a silenciar porque acá hay alguien que está hablando. Silenciar a todos. Plim, plim. Bien, creo que silencié a todos. Les decía, por ejemplo, mes y patente. Ya podemos ir viendo que me queda como que la T, la última parte de la palabra patente ya me cruza a la otra columna, entonces yo puedo ensanchar, ¿sí? Para ensanchar, lo que yo voy a hacer es posicionarme en donde están los nombres de las columnas, donde dice A, B, C, D, y entre la B y la C pongo el cursor y automáticamente me muestra, el cursor se transforma en una flechita, en una flecha para un lado y para el otro. Eso quiere decir que lo puedo correr. Hago clic y sin soltar modifico el ancho de esa columna. Bien, entonces patente acá vamos a poner, no sé, tenemos un vehículo, vamos a poner más sencillo, vamos a poner A, B, C, 4, 5, 6, y tenemos otro vehículo que sea DEF 7, 8, 9. ¿Está? Podemos tener la cantidad de vehículos que se nos antoje, digamos, ¿no?
pero esto es para mostrar. Entonces, estos van a ser los títulos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de el punto 3, colocar títulos a columnas y a filas de las tablas, lo que hacemos es poner acá, ¿sí? A propósito, me pasé un punto, ¿sí? Para mostrarle que esto no es, lo hacemos todo de igual. Nos pasamos el punto que dice que tenemos que ponerle un título y renombrar la hoja, ¿sí? Entonces, yo acá que tengo hoja 1, hoja 2, hoja 3, a la hoja 3, de la misma manera que yo seleccioné la celda, ¿sí? Con doble clic, yo puedo hacer un doble clic en el nombre de la hoja y que en lugar de que se llame hoja 3, se llame, por ejemplo, marzo, ¿sí? O, perdón, que se llame en lugar, pues mes ya estoy usando. Vamos a llamarle, por ejemplo, administración, ¿sí? Como si fuesen vehículos de administración. Entonces la hoja ya tiene un nombre y no me modificó nada al contenido. ¿Tá? Tenemos una hoja que tiene un nombre, se llama administración, y tiene todavía el contenido. ¿Tá? Entonces decíamos, lo que hacemos es ponerle los títulos a las columnas y a las filas. Por ejemplo, y acá yo quiero llegar a poner acá total, ¿sí? Voy a poner el nombre total trimestre. ¿Sí? Veo que otra vez me quedó ancho, entonces le corro un poquito más para que me entre bien. O puedo cambiar el tamaño ahora vamos a averiguar eso, podemos cambiar el tamaño de las letras o podemos hacer otro tipo de cuestiones. Bueno, yo quiero ahora, a ver, vamos a ir por paso, a ver si me tocaba formatear. Entonces ya hicimos esto, vamos al 5. Insertar el contenido en la celda. Bueno, vamos a insertar y después vamos a trabajar con el formato. El contenido en la celda va a ser, a ver, en enero hizo, no sé, 750 kilómetros. ¿Sí? El otro auto hizo 950 kilómetros. En febrero se hizo 600 kilómetros y 235 kilómetros porque no anduvo. El chofer justo estaba de vacaciones, el vehículo entró en service, entonces hizo pocos kilómetros. Y en marzo los dos hicieron 900 kilómetros, ¿sí? Por ejemplo. ¿Tá? Entonces acá yo ya agregué un contenido, ¿sí? Fíjense que yo ingresé el número 900, ¿sí? Pero como yo sabía que era el número anterior, podría haber copiado este número, ¿sí? Para copiar yo puedo ir en la pestaña de inicio, ¿sí? Elijo las dos hojitas que quiere decir copiar y automáticamente me muestra una línea de puntos que se está moviendo, que quiere decir esto está copiado al portapapeles, ¿sí? Ahora, yo hago clic en el de al lado donde yo quiero pegarlo y pongo pegar, el iconito que está de arriba, o puedo apretar Enter y automáticamente me va a pegar el contenido de uno al otro. Para que se note mejor, me voy a la celda donde está el 600, pongo las dos hojitas que quiere decir copiar, me voy a esta celda y pongo pegar, o aprieto Enter, ¿sí? También es otra forma. La diferencia es que si yo pongo pegar, va a seguir seleccionada la celda del portapapeles y si aprieto Enter, con eso ya se termina. Puedo pegar los contenidos también a otra hoja, suponiendo que nosotros queremos copiar este contenido, seleccionamos haciendo clic en el mouse y sin soltar desde el primero a la última celda de selección y ahí podemos copiar o pegar. También podemos utilizar las teclas, por ejemplo, Control C, combinadas, quiere decir copiar, me voy a otra hoja y para pegar hago lo mismo, ¿sí? Le doy Enter, por ejemplo, y me va a pegar, ¿sí? Me pega sin respetar el formato porque me pegó los contenidos. Puedo también elegir, ahí copiar, y puedo elegir pegar o con otras formas, por ejemplo, que me pegue con todo el formato, que me pegue igual con tal cual. En el caso de los números que pego, no pegue con fórmula. ¿Sí? O sea, hay un montón de formas de copiar y pegar en Excel, ¿sí? Que eso vamos a poder ir probando. Bien, cargamos los datos, ¿sí? Esos son los datos que nosotros tenemos. Imagínense que puede ser una planilla mucho más grande.
Bien, insertamos el contenido de la celda, podemos utilizar copiar, pegar o cortar. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de insertar, ¿sí? Y después el mismo ejemplo para cortar. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, acá está. Para insertar entre la celda, por ejemplo, C y D, porque había un auto que tenía otra patente y que va ahí en el costado, entonces nos situamos en esa columna, botón derecho, y ahí podemos poner insertar. Y ahí nos va a preguntar, o directamente nos va a insertar, ¿sí? Para eliminar lo mismo, botón derecho y eliminar. Otra forma es ponernos, ir a la pestaña de insertar. Tenemos un montón de opciones que podemos insertar otro tipo de cosas si es que no es solamente esto lo que queremos insertar. Para insertar fila lo mismo, ¿sí? Vemos acá, nos ponemos en el 4, aprieto el botón derecho, insertar, y ahí me va a insertar. Quiero borrar, me voy al botón derecho y pongo eliminar. Y automáticamente me va a eliminar la celda, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos al siguiente punto, cosa de que nos alcance el tiempo. Insertamos el contenido, ¿sí? Podemos ver cómo insertar, eliminar la celda, y aparece una palabra clave que es combinar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que es combinar celdas. Y acá es donde puede ser interesante. Combinar celdas quiere decir que yo voy a elegir 2 o 3 celdas que estén en una sola, ¿sí? Por ejemplo, yo a esto, por eso dejé el libre arriba el 1, yo voy a poner acá este cuadro de de recorridos, por decir algo, ¿sí? Cuadro de recorridos. Y ven que me queda solamente en el B, pero como eso va a utilizar las 3 celdas, o sea, yo quiero que esté en el medio de la celda B, de la celda C y de la celda D, porque quiero juntar estas 3 celdas que son comunes a toda la tabla. Entonces, selecciono esas 3, ¿sí? Vuelvo a inicio y elijo combinar y centrar, ¿sí? Lo que voy a hacer es combinar la celda. Me muestra ahí el ejemplo, combinar celdas, y ahora vemos que estas 3 celdas pasan a ser una sola, ¿sí? Dejaron de ser 3 para ser una sola celda combinada. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quieren que lo vuelva a hacer? A ver, entonces, quiero volver para atrás, lo que hago es, lo vimos en el primer tips, lo que hacemos es deshacer. Para deshacer vamos a la flechita que nos marca así deshacer, o podemos apretar, por ejemplo, la combinación de teclas Control Z y se deshace. Y vuelvo a como estaba antes. ¿Sí? Ahora vuelvo, selecciono con el mouse, con el cursor, selecciono estas 3. Puedo también seleccionar con la tecla Shift, o mayúscula, digamos, que lo que hago es apretar esa teclita y con la flechita del teclado me muevo para los costados. Y ahí elijo combinar y centrar. Y de esa manera tenemos combinada y centrada nuestras celdas de arriba. Bueno, por ahora nadie pregunta nada, así que yo sigo, yo avanzo. Bien, aprendimos esto, vamos a ver entonces ahora cuál es el siguiente paso. Ya transitamos más de la mitad del recorrido, no así con los tiempos de la clase porque estamos en la mitad y todavía falta bastante por hacer, porque vamos a entrar en una parte que es la cuestión de las operaciones y las funciones, ¿sí? Es decir, ahora voy a empezar a trabajar realmente con el Excel, ¿sí? Y sus herramientas. En este cuadro simple, lo que nosotros encontramos acá es totales, ¿sí? Vimos que acá dice total trimestre, y lo que tenemos que hacer entonces es sumar estos 3 por la patente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a recordar que para tener cualquier operación, nosotros lo que hacemos es poner primero el igual, ¿sí? Se pone el igual y ahí arrancamos con la operatoria. En este caso, hay 3 formas de poder tener ese resultado, esa suma. Una de las formas que
la verdad que no tiene sentido, es poner los números. Por ejemplo, 750 más 600 más 900, le damos Enter y nos va a dar el resultado, 2250. ¿Por qué digo que no tiene sentido? Porque ya tenemos escritos los números arriba y volver a escribirlo nos puede generar un problema de tipeo, un error de tipeo. Entonces, es una opción que la descartamos, la borramos, ¿sí? Y en realidad vamos a ver la segunda opción, que ya es un poquito más linda, más automática, porque imagínense que tenemos 20, en lugar de tener 3, tenemos 20, 40, 50 registros, sumar uno por uno de esa manera, como le mostré recién, nos hace perder tiempo, habiendo otras formas de hacer el trabajo un poquito más sencillo, más automático. Para eso apretamos el igual, y vamos a seleccionar cada uno de estas celdas, ¿sí? Si las seleccionamos por separado, vamos viendo que nos va indicando cuáles son las celdas, pero no suma nada. Lo que tenemos que hacer es, nos ponemos en el primer valor a sumar, ¿sí? Y lo arrastramos, ¿está? Entonces, ahí está seleccionado los 3 números, y acá nos indica, la fórmula dice igual a C3, ¿sí? 2 puntos C5. Quiere decir, y eso lo vimos en el documento, que lo tienen que en la clase pasada, y lo pueden consultar nuevamente, que los 2 puntitos quiere decir hasta. Entonces, es igual a C3 hasta C5. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy el Enter ahí? Me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque yo no puse ninguna operatoria. Vamos a aprieto F2. Yo no puse ninguna operatoria. Acá solamente dice C3 a C5. Dice 750, 600, 900 y no hace nada. Para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es o sumar los 3 por separado, o sea, C3 más C4 más C5, y ahí sí me va a dar el resultado, ¿sí? Vuelvo a ver, C3 más C4 más C5. Lo bueno, a diferencia del anterior, es que si yo cambio un número acá, no era 600, era 650, automáticamente el resultado, van a ver, se actualiza, ¿sí? No era 650, sí estaba bien, era 600, y el resultado se actualiza. ¿Está? Bien. Y la tercera forma de sumar es con una función, ¿sí? Las funciones son estas operaciones que ya están predefinidas, ¿sí? Estas fórmulas predefinidas. Entonces voy a apretar F2 y borro y pongo igual, y yo que sé de memoria sé la función, se llama suma. Pongo su, y ya me va apareciendo la función, puedo ir eligiendo, ¿sí? Suma, a ver, voy a ir escribiendo, suma, tienen un formato, es decir, la función se va a aplicar a todo lo que esté adentro de este paréntesis, suma desde C3 hasta C5, ¿sí? Si le doy Enter, me da el resultado. Imagínense la simpleza de esto que es largo. Esto se puede hacer de manera más automática todavía, utilizando la función suma, que, bueno, arriba van a encontrar, es como una E triangular, o sea, con ángulos bien definidos, a ver, y nos aparece automáticamente la sugerencia de la suma. ¿Está? Entonces, automáticamente nos aparece la función que dice igual, suma de C3 a C5, le damos Enter y vamos a tener el resultado. ¿Está? Otra forma de llegar a la función es apretar esta F con la X, ¿sí? Que encontramos acá arriba, apretamos y nos va a aparecer un cuadro, digamos, donde nos aparecen las diferentes funciones. ¿Está? Entonces acá yo voy a elegir suma, ¿sí? Pongo aceptar y me va a preguntar desde dónde hasta dónde. Entonces yo sé que yo quiero desde C3, ¿sí? Desde C3, ¿sí? Hasta C5. Ahora, si yo, por ejemplo, solamente quiero sumar C3 y C5, ¿sí? C3 y C5, marqué mal, y C5, elijo eso y lo doy a aceptar y veo el resultado. ¿Cuál es la diferencia si utilizo es la misma función? Es la función suma. Y aparece el C3 y aparece el C5. ¿Cuál es la diferencia? Con el anterior, que me sumaba a todos, son los 2 puntos. Ahí aprieto otra vez F2
para ver, y en lugar de tener C3, 2 puntos, C5, es decir, C3 hasta C5, lo que hice es seleccionar C3 y C5. ¿Sí? El punto y coma, en lugar de los 2 puntos, lo que me dice y. ¿Sí? Si tuviese una lista larga, por ejemplo, son cosas de mucha utilidad. Igual ahora enseguida vamos a ver cómo la aplicamos. Pero bueno, nosotros vamos a poner la sumatoria total. Acá viene para la persona que me había preguntado hoy lo de la referencia, ¿sí? Si es absoluta o no. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Para no volver a hacer todo de vuelta a la función, que si bien fue corto, quiero copiar y pegar, yo puedo copiar y pegar, o hay un puntito, un cuadradito, acá abajo de la celda, que yo puedo ponerme, se me pone como un más, y corro la celda. Entonces automáticamente me copia el contenido. Ahora, cuando yo miro qué es lo que copió, van a ver que copió la misma función suma, pero en lugar de poner C3 a C5, dice D3 a D5. ¿Sí? O sea, se corre la columna, digamos, de resultado, automáticamente se corre la columna de los datos de origen, ¿sí? Los datos, la fuente de los datos. ¿Se entiende? A ver si me dicen que sí o vuelvo a repetir. Bueno, o están tímidos o vienen entendiendo. Fernando dice que entendió. Bien. Bueno, tengo esto. Ahora, me doy cuenta que yo quiero también agregar los resultados en mensuales. ¿Sí? Entonces también voy a poner acá la palabra total mensual, por ejemplo. ¿Sí? El título, veo que me quedó largo, vuelvo a agrandar el ancho de la columna, ¿sí? Y me pongo acá. Ahora lo voy a hacer más rápido. Entonces aprieto el suma, me sugiere, y va a sumar, en este caso, desde C3 a D3. O sea, va a sumar las columnas, no las filas, ¿sí? Y para acá, para copiar, me pongo acá en este cuadradito, y en lugar de ir para el costado, voy a ir para abajo. Entonces voy a copiar la fórmula en las siguientes 3 celdas, ¿sí? Para abajo. Entonces automáticamente yo tengo que me está sumando, ya me sumó febrero, ya me sumó marzo y me sumó los totales, ¿sí? Esto con referencia. Ahora yo les voy a mostrar cómo funciona la cuestión del absoluto, ¿sí? Para eso vamos a ir combinando ya algunas cuestiones. Voy a insertar una nueva fila, una nueva columna, y acá le voy a poner, por ejemplo, de título, ¿sí? Combustible. Combustible. ¿Sí? Veo que me quedó, le hago más ancha y veo acá combustible. Y acá voy a poner, por ejemplo, digo, ¿cuánto está el precio del combustible? Y como sé que siempre va a ser el mismo, o sea, que va a ser el mismo para estos, pero que puede ir cambiando, entonces lo que yo voy a poner acá, en otra celda que no tiene nada que ver con esta tabla, voy a poner precio, ¿sí? Que es el precio del combustible, ¿sí? Y voy a poner, no sé, 101, ¿sí? Que es el precio del combustible. Entonces, acá yo voy a poner es igual, ¿sí? A ver, es igual. Acá voy a hacer una combinación, ¿sí? Entonces, cuando voy a combinar operatorias, voy a poner, siempre para separar, como las matemáticas, se pone los paréntesis, ¿sí? Entonces, voy a poner, abro un paréntesis, ¿sí? Voy a poner la suma del C3 más el D3, ¿sí? Que son los dos gastos que tenemos en enero, ¿sí? Cierro el paréntesis, entonces ya me resuelve esa suma, y ese resultado que me multiplique, ¿sí? Es decir, para multiplicar en Excel se utiliza el asterisco, ¿sí? Entonces C3 más D3 por, ¿sí? El precio del combustible. Entonces el combustible está en la celda D9. Le doy acá y me va a saltar cuánto gastó en combustible. ¿Tá?
Ahora, si yo copio como vengo copiando, ¿sí? Voy a ver que me da 0 el resto. ¿Por qué? Porque cuando yo copio la referencia, y para eso aprieto F2, ¿sí? Vemos que se va corriendo. Se corrió para abajo, porque yo lo que hice fue correr para abajo mi fórmula. Entonces, para que eso no ocurra y siempre me modifiquen las columnas las filas de referencia, pero no el valor del combustible, yo voy a volver a la fórmula inicial, a la principal, y voy a poner esto para que sea absoluto. Pongo pesos de, ¿sí? Y pongo pesos 9. Entonces, la fórmula, ven que es el mismo resultado, pero cambia cuando voy a copiar. Agarro, selecciono acá, copio, y veo que ahora efectivamente me cambió los valores como lo teníamos previsto. Entonces, ¿qué pasa? No, vos pusiste un precio y en realidad el precio para cuando abonamos es de 105. Entonces, automáticamente nos va a cambiar todos los precios. Ahora, vemos que estamos hablando de precios y que los precios y que el combustible está en realidad, no sé, 101,50. Y entonces necesito tener los decimales. Entonces, ¿qué hago? Empiezo con el formato que yo le doy a las celdas. Todas estas celdas, que yo voy a trabajar con números decimales, quiero darle un formato. De manera automática puedo estar en la pestaña Inicio y vengo acá y me muestra la opción del tipo de formato. General, número, moneda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces yo voy a poner acá que sea formato de número. ¿Está? Y automáticamente veo que me agrega los 2 decimales. Quiero ver la división por miles, digamos, el separador de miles, que es el punto, y entonces, ahí está. Entonces selecciono el botón este que tiene 3 ceritos y me va a agregar la división, el separador de miles. ¿Está? Quiero solamente un decimal, tengo acá también un botoncito que va a hacer que tenga más o que tenga menos decimales. ¿Está? Entonces, ahora, esto lo podemos hacer con estos botoncitos o podemos también de la misma manera seleccionar, ¿sí? Y ir a donde dice el número, ampliar. A mí justo me aparece acá, disculpen, la barra de zoom, ahí está. Donde dice número, que voy a configurar. En el caso de algunos Excel más antiguos, dice configuración de celda, o puedo hacer con el botón derecho, digamos, y poner formato de celdas. Y me va a aparecer un cuadro donde yo voy a elegir qué tipo de formato yo quiero, ¿sí? General, número, texto, etc. Entonces vamos a poner número, vamos a poner la primera opción, y la cantidad de decimales, las opciones cambiaban en colores, si queremos con o sin separaciones de miles. Aceptar. Bien. Quedamos entonces acá con los números. Y me faltó el precio. ¿Sí? Entonces, de vuelta, puedo hacer todo esto, o si quiero copiar solamente eso, puedo ir. Hay una escobita, que lo vamos a ver también en las otras herramientas, y esa escobita lo que hace es copiar el formato. Copio el formato de donde estoy, y llevo la escobita y le pongo arriba de la celda que voy a copiar el formato, no el número, el formato. Entonces automáticamente me genera. Entonces ahora sí, yo voy a decir que 101,50. ¿Está? Y ahí me va a actualizar todos estos montos. Esta parte, ¿se entendió? Necesito saber para seguir avanzando. ¿Alguien que me diga que sí, que no? A ver, sí, bueno, Ana María, Fernando, bueno, dicen que van entendiendo. Espero que el resto también. Acuérdense que esto está siendo grabado, así que lo van a ver, lo vamos a poder probar. Bueno, yo quiero ver el promedio. Voy a agregar una nueva... tengo que correr esta acá. Ahí está. Una nueva columna que diga promedio. No sé si llegan a notar, acá me aparece a mí una línea de puntos que me indica que hasta ahí llega, con este formato, el ancho de la página. ¿Sí? Yo voy a seguir porque después les voy a mostrar en imprimir cómo podemos hacer que eso entre todo. Entonces acá yo voy a poner promedio. ¿Sí? Promedio de consumo. Para sacar el promedio de vuelta,
tenemos diferentes alternativas. Una es el total, es decir, siempre igual, ¿no es cierto? Igual al total dividido 2, porque tenemos dos cargas, la de 750 del auto ABC 456 y el 950 del auto DEF 789. Le doy Enter y vamos a ver que me va a dar el promedio 850. La otra forma es con la función, ¿sí? Que los que sabemos de memoria sabemos que es promedio, abrimos el paréntesis y vamos a poner el promedio entre C1, ahí puedo utilizar el punto y coma, o los dos puntos, depende, vamos a utilizar los dos puntos porque vamos a suponer que después agregamos otro auto, y entre C3 y D3. Cierro el paréntesis y me va a saltar el mismo resultado, promedio. No me acuerdo cuál era la fórmula para sacar el promedio, voy a la F acá arriba y elijo la fórmula promedio, que es una de las recomendadas, aceptar, y nuevamente acá elijo cuáles son las celdas que yo quiero que me saque el promedio. Pongo, ahí, esperen que le di mal antes de agregar, vamos a volver, función, promedio, ¿sí? Aceptar, y acá el promedio entre C3 y D3. ¿Sí? Aceptar. Ahí está. Y ahí me da 850. ¿Sí? El número anterior fue alto porque fue un promedio que incluyó también a el valor que tenemos acá del gasto en combustible. Bueno, en realidad me doy cuenta que es un número muy alto, entonces digo, no, pero pará, en realidad el consumo de los autos no es que consume por cada kilómetro, me consume 1 litro de nafta, sino que en realidad lo hace cada 10. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es agregar en la fórmula del combustible, ¿sí? El total dividido 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que tenemos todos estos kilómetros, ¿sí? Por la cantidad de combustible, pero dividido 10. Entonces, en realidad, lo que utilizamos fue 17.000 pesos por cada uno de estos. A ver, ahí está. Esto todo se puede modificar, ¿sí? No sé, estoy tirando cosas nomás para ir viendo. Bueno, el promedio, les decía, utilizamos una función, nos ponemos acá en el triangulito, ahora no se ve el triangulito porque está la imagen, voy a correr, ahí está. Ahí en el cuadradito digo, y pongo acá abajo. Entonces, este es el promedio de kilómetros por mes, ¿sí? Y este es el promedio de kilómetros totales. ¿Tá? Bueno, ¿se entendió esto de las operaciones y las funciones? Hay un montón de otras funciones, ¿sí? Que lo ideal es que lo vean después en el documento, ver cuáles son las que más a nosotros nos van a importar. Celeste dice que sí, así que vamos a pasar con el otro. Son 7:20. Hoy no vamos a tener recreo, pero pueden ver el video de vuelta para poder ocupar las 2 horas al máximo y cumplir. Bueno, insertamos, cortamos, pegamos, ¿sí? Ahora realizamos las operaciones y ahora vamos a dejar más lindo nuestro documento, ¿sí? Es decir, vamos a dar formato a las celdas. Nuestro documento está como que todo muy mezclado, no sabemos bien cuál es el título, cuál no. Catalina dice que se fue un ratito. Bueno, esto está grabado, Catalina, así que lo vas a poder ver ese ratito que te perdiste, si no puedes preguntar. Lo último que hicimos fue probar el tema de la función y las operaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es, a ver, Catalina, bueno, era la que habías preguntado, sí, sobre el tema. ¿Llegaron a entender esto, lo de la referencia, no? Catalina, bueno, no encuentro acá la consulta, quién era la que había consultado, pero con el tema del precio vimos lo de las referencias absolutas o relativas. Bueno, les decíamos darle formato, ¿sí? Voy a achicar un poquito el zoom porque está como que muy grande y no me entra todo. Entonces, ahí está. A ver, ahí entra todo. Bien, perfecto. Bueno, entonces nosotros vemos acá todo nuestro cuadro.
Fíjense que yo agregué columnas, entonces este título me quedó corrido. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es quitarle el combinado de celda y seleccionamos, ¿sí?, todas las celdas que queremos combinar. Y ahí volvemos, combinar y centrar, y tenemos el título centrado. Como es título, yo quiero darle letra negrita. Acá tenemos la cuestión de la fuente, igual que el Word, un montón de alternativas. Por ejemplo, quiero negrita, quiero que tenga otro color, que sea, no sé, un color azul oscuro el fondo, y que la letra sea de color blanco, ¿sí? Puedo darle este formato. A todo esto yo quiero encuadrarlo, entonces lo selecciono y quiero que se vean todos los cuadritos, son los bordes. ¿Tá? Entonces también acá abajo del tamaño de la letra tenemos como para elegir qué bordes nosotros queremos agregar. Por ejemplo, quiero agregarle todos los bordes, entonces me agregan estas líneas que se ven. Cuando las líneas están como grises, miren, yo voy a mostrar acá en vista previa, voy a agrandar, a ver si se puede, ahí está. Ven que cuando las líneas están grises, en realidad no tiene borde, se puede ver en precio. Acá sí, no tiene ningún borde. Sin embargo, donde puse los bordes, sí se agregaron los bordes. Bueno, vuelvo a salir de la vista previa y vuelvo a mi cuadro. Entonces, y también voy a agregarle entonces los bordes acá al recuadro. Quiero que los bordes, por ejemplo, generales sean más gruesos, selecciono todo el cuadro, voy acá y busco borde exterior grueso, y automáticamente el borde exterior va a ser más grueso, y lo mismo me va a pasar acá, ¿sí? Borde exterior más grueso. Quiero ponerle al precio el color azul y la letra blanca, ¿sí?, y negrita. Quiero que tanto esta columna, o sea, la columna de los títulos de las filas, ¿sí?, sea un color azul pero más clarito, a ver, medio celestito, y que la letra siga siendo negra, y acá quiero que tenga ese mismo color, la letra también, pero quiero que esté centrado. Entonces ahí al costadito nomás tenemos para centrar nuestra, lo que está en cada una de las celdas, digamos, ¿no? Bien, y acá vemos. Y ahora yo quiero que los totales, ¿sí?, en realidad me aparezcan todos, sean todos verdes. Hago lo mismo, ¿sí? Busco los colores, que yo selecciono lo que yo quiero pintar, ¿sí? Desde acá selecciono lo que yo quiero pintar de verde, y ahí me aparece pintado de verde. Y el promedio, como es algo extra, ¿sí?, lo quiero por ahí de naranja, ¿sí? Veo ahí los cuadros, ¿sí? Y a todo esto también quiero agregarle un borde ancho, juego con los bordes y me queda un poquito más separado. Acá también quiero agregarle un borde ancho, ¿sí? Puedo jugar con todo esto que tiene que ver con el formato. Estos son los más utilizados, ¿sí? ¿Se entendió esto del formato, darle formato a las celdas? Se le da color a la celda, se le da borde a la celda, a las letras se puede cambiar el tamaño, se puede cambiar si es negrita, si es inclinada, si está subrayado, se puede cambiar el color de las letras, se puede centrar, se puede justificar, poner de un costado del otro, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer. ¿Está? Bien, me dicen que sí, que se entendió, así que podemos seguir avanzando. Bueno, después aparece lo que es formato condicional, que esto nosotros no lo vamos a ver en este curso, pero sí está bueno que lo sepan, ¿sí? Que es poder que me aparezca algo si tiene o cumple una función. Por ejemplo, si es mayor a 1000, yo quiero que me aparezca un color, entonces le pongo el formato condicional, ¿sí? Elijo acá el formato condicional, voy a elegir las reglas, digamos, para resaltarlas, y por ejemplo elijo es mayor que. Si es mayor que 1000, ¿sí?, que el relleno sea otro, ¿sí? Sea, por ejemplo, relleno con verde oscuro. ¿Sí? Aceptar. Bueno, a ver, voy a poner un color rojo porque no lo ven. Formato condicional, ¿sí? Reglas para resaltar la celda. Es mayor que 1000. Acá es mayor que 1000. Y voy a rellenar con rojo. Ahí está, aceptar. Entonces ven, y copio, o sea, puedo copiar este mismo formato en todas estas. Entonces voy a seleccionar todo esto, perdón, las tres primeras, porque en realidad son las tres, la otra es un total,
¿sí? Formato condicional, reglas es mayor que, dijimos mayor que 1000, ¿sí? Queremos que esté con rojo. Entonces vemos que automáticamente las que son mayores a 1000 me está mostrando. Bueno, acá hay una pregunta, justamente esto es el tema para imprimir, ¿qué hacemos con esta que está fuera? ¿Sí? Hay la columna esta que queda fuera de la hoja, vamos a ver, vamos a ir acá a imprimir. Acuérdense que yo la columna A, imprimir. La columna A la tengo vacía, ¿sí? Por eso que acá está como que corrido. Bueno, vemos que no tenemos, entonces nos va a aparecer, estas cosas nos van a aparecer en otra hoja, en la segunda y la tercera. ¿Sí? Entonces, nosotros no queremos eso. Para empezar, yo no quiero que salga el gráfico, no quiero que salga el gráfico. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a salir de la vista previa y voy a seleccionar lo que sí quiero imprimir. ¿Sí? Pero voy a seleccionar desde la celda vacía, así queda la otra fuera. ¿Sí? Yo quiero imprimir esto, ¿sí? Voy a archivo, voy a imprimir, ¿sí? Y me pregunta qué es lo que nosotros vamos a imprimir. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero imprimir es la selección. Y entonces vemos que voy a tener dos hojas. Voy a agrandar acá el zoom para que lo vean. Tenemos una hoja y tenemos la segunda hoja que lo que hace es mostrarnos la columna que quedó afuera. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir al escalado. ¿Sí? Dentro de las opciones hay la de escala, elegimos escalar y podemos elegir que toda la hoja esté en la misma, pero si es muy larga no nos conviene, o que el ancho de todas las columnas se ajusten al ancho de la hoja. Elijo esta opción y ahí vamos a ver que tenemos todo en una sola hoja. ¿Sí? A ver, vamos a achicar ahí para que se vea todo. ¿Ven? Entraron todas las columnas en una sola hoja. Espero, Ana María, que se haya entendido. Volvemos a explicar. La cuestión es cuando antes de imprimir, elijo el escalado y voy a elegir que todas las columnas entren en la misma. ¿Sí? Otra alternativa es que yo no quiero hacer escalado, ¿sí? Dejo sin escalado y lo que voy a hacer es que en lugar de que me imprima en la hoja vertical, me imprima en la hoja horizontal. Sigo con la hoja 4, solo que en lugar de que esté vertical, voy a elegir que me imprima horizontal. ¿Sí? Entonces, cuando miro la hoja, también entran todas, pero la hoja, en este caso, ahora está horizontal y no vertical. ¿Se entendió esto del escalado y de la orientación de la hoja? Sí, sí, súper, perfecto. Bien, vamos a seguir porque si no nos va a dar el tiempo, nos queda todavía ordenar y filtrar y nos queda los gráficos, ¿sí? Con eso sí estaríamos llegando bien. Bueno, vamos a ordenar. Ahora nosotros tenemos ordenada o cargamos a medida que nosotros fuimos viendo. Ahora lo que yo quiero es que esto me ordenen, ¿sí? Se ordene de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, yo quiero que se ordene de mayor a menor. Primero el que se consumió más y después el que consumió menos. Selecciono la parte de la tabla que yo quiero ordenar, ¿sí? El total no, porque no es una categoría, sino que es un resultado, pero sí incluyo, por ejemplo, los títulos de cada una de estas columnas. Y hay un botoncito que tiene como un embudo y que dice ordenar y filtrar. ¿Sí? Y ahí me da algún orden ya, por ejemplo, determinado, de la A a la Z, por ejemplo, de la Z a la A, o un orden personalizado. Nosotros vamos a elegir un orden personalizado y vamos a elegir que sea por total mensual. ¿Sí? Por la columna total mensual queremos que se ordene. ¿Tá? ¿Y cómo queremos que ordenemos? ¿Sí? Ordenar según el valor de la celda y queremos el orden de mayor a menor. ¿Sí? Es decir, que primero esté el mayor y después esté el menor. Y le damos a aceptar. Y entonces ahora vamos a ver que nuestra tabla se modificó. ¿Sí? Aparece enero, marzo y febrero. ¿Por qué? Porque en enero fue el mayor consumo. Ahora, ¿qué pasa si yo cambié? No, la verdad que en realidad este era 500, ¿sí? Vemos que automáticamente no me ordena la tabla. Me resuelve todos los cálculos, pero voy a tener que volver a ordenar. Entonces vuelvo a seleccionar la parte de la tabla que quiero ordenar, vuelvo a ordenar, elijo orden personalizado, total mensual, de mayor a menor, son las mismas opciones, y me la
me las ordena. Bueno, acá justo coincide que por el valor que le di, queda en el medio marzo. A ver, vamos a tratar de que marzo sea menor consumo todavía. Para eso vamos a subir a febrero. Vamos a poner 550 a febrero. ¿Está? Cambio, me actualiza todas las operatorias, pero no me cambió el orden. Vuelvo a seleccionar lo que quiero ordenar, orden personalizado, elijo lo mismo, aceptar, y a ver, tengo igual. Estoy pegándole mal acá con los números, a ver para que sea más grande, 600. Ahora sí, febrero es más alto que el resto, vuelvo a ver acá, ordenar y filtrar, orden personalizado, total mensual, de mayor a menor, aceptar, y ahora sí, me vuelve a cambiar, primero 1700, después 1200, y por último 1100. Bueno, es ordenar. Y filtrar quiere decir qué es lo que yo quiero ver. Para eso selecciono la tabla, ¿sí? Y agrego filtro, ¿sí? Agrego filtro y me agrega automáticamente en todos los títulos, me agrega el filtro, ¿sí? Pueden ver que hay como una flechita que va para abajo, que es el filtro. Entonces lo que yo voy a hacer es, solamente quiero ver, por ejemplo, el consumo de enero. Hago clic en mes, patente, y me va a aparecer qué es lo que yo quiero ver. Todo, yo quiero ver solamente el mes de enero y quiero ver el total del trimestre. Aceptar. Entonces, me muestra solo esto sin borrar, ¿sí? O sea, los otros datos están ocultos. ¿Y cómo me doy cuenta que están ocultos? Porque cuando miro acá, veo 1, 2, 3, 6, 7. Me faltan las filas 4 y 5. ¿Está? Entonces acá quiero restablecer esto, entonces seleccionar todo y otra vez veo todo. Quiero ver acá solamente, no sé, de acuerdo al del total mensual, quiero ver solamente los dos más altos, entonces elijo 1200 y 1700 y no quiero saber el total, por ejemplo. Entonces me muestra enero y febrero, digamos, estos valores. ¿Sí? Vuelvo acá, elijo seleccionar todo y aceptar. Cuando le damos filtro, cuando está seleccionado un filtro, nos va a mostrar la flechita con un embudito, bien chiquitito. ¿Sí? Y cuando no están aplicados los filtros, son la flechita que muestra la flechita para abajo nomás. ¿Tá? Eso es lo que se ve acá en la puntita. ¿Se entendió esto del filtro? A ver, contestan, sí, no. Volvemos. Sí, Fernando dice que sí, Beatriz sí, Romero sí, Celeste sí, Julia, bueno, parece que todo que sí. Acá 5 que sí, ya listo, ya estamos, ya seguimos. Bueno, a ver, son menos 25, estamos bien de tiempo. Vamos a ver cómo seguimos acá con algunas cuestiones. Bueno, le dimos formato a la celda, sí, le dimos formato a la celda, ordenamos y filtramos. Bien, acá tenemos terminado lo que son como que nuestros primeros pasos para tener el Excel. Esto lo pueden aplicar en todo. ¿Está? Ahora vamos con algunas alternativas que tienen que ver con lo que vimos en avanzado, ¿sí? Que es la parte principalmente la parte del gráfico. ¿Sí? Yo quiero ver esto representado en gráfico. Yo quiero ver cómo fue el consumo de esto en gráfico. Para eso, nosotros podemos seleccionar la tabla que queremos que se vea. ¿Sí? A ver, signos totales. Vamos a ver solamente los datos, por ejemplo. Y voy a insertar. Insertar y elijo alguna de las opciones de gráfico. Gráfico recomendado me va a generar automáticamente la alternativa para que yo vea y ver si me sirve o no me sirve. ¿Ven? Voy recorriendo, me sirve, no me sirve, qué es lo que pasa, por qué se ve de una manera, por qué se ve de otra. ¿Sí? Veo que no es la que me representa, entonces digo, no, yo en realidad por ahí a ver qué pasa con el... voy a tomar solamente, perdón, los kilómetros. ¿Por qué? Porque el combustible es mucho más alto que los otros valores, entonces no los quiero comparar. Ahora sí, gráfico recomendado, y ahí veo. En enero, ¿sí? Veo en barra, por ejemplo, ¿sí? Este gráfico de barra, le voy a dar a aceptar para que lo vean bien. ¿Sí? Nosotros después podemos modificar haciendo doble clic, ¿sí? Ponemos acá
el nombre del gráfico, ¿sí? Ponemos acá kilómetros primer trimestre. ¿Sí? Por ejemplo, kilómetro, ahí está, kilómetro primer trimestre. Bueno, y vemos el gráfico que dice el enero, febrero, marzo, ¿sí? Vemos acá más o menos cómo están los consumos. El azul es la patente ABC 456 y el naranja es la patente DF789. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de gráfico que lo podemos tener. Borro esto y vamos a decir, vamos a ver qué onda con los otros tipos de gráficos. ¿Sí? De vuelta, insertar. Ahora sí, voy al círculo, por ejemplo, y vamos viendo vistas predeterminadas. Acá vamos a ver este que es en 2D nomás, tranqui. Y vemos acá que nos muestra 3 valores. ¿Por qué? Porque están cambiados, ahora la importancia está puesta en que el azul es en enero, o sea, si tuvimos un presupuesto del 100%, en azul tomó enero, naranja tomó febrero y el gris tomó marzo, o sea que del 100% de combustible. Pero vemos que tomó solamente de una patente. Entonces, quiere decir que hay una cuestión en elegir la toma de datos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es cambiar la fila y la columna, entonces ahí vemos si la patente, por ejemplo, ¿sí? De la patente A y la patente D, ¿sí? Ahora, este tipo de gráfico no nos permite combinar la cantidad, por ejemplo, de variables que tenemos con la barra, ¿sí? Para esto tendríamos que tener solamente una serie y acá tenemos varios valores. Tenemos por un lado los meses, por otro lado las patentes, ¿sí? Que son más de una, entonces para comparar cuesta. Sí podría tomar para hacer el gráfico en total, ¿sí? Total del trimestre y solamente tomar el total de la patente 1 y el total de la patente 2. ¿Sí? Entonces eso me va a tomar. Y selecciono con control, en lugar de con shift, con control, selecciono esto y veo nuevamente, intento nuevamente ver a ver qué pasa con el gráfico, ¿sí? Y ahí vemos. Entonces, total del trimestre, y ahora sí me muestra lo que yo quería ver, ¿sí? Cuánto una patente y cuánto otra patente. Yo puedo elegir además que se vean los valores, porque acá por ahí no estamos viendo los valores, ¿sí? Entonces nosotros podemos editar, nos vamos hasta la pestaña formato, hasta la pestaña diseño, ¿sí? Y ahí vamos a ir viendo distintas opciones. Primero los estilos, ¿sí? Ven acá cómo van cambiando los estilos a medida que va pasando, ¿sí? Entonces me gustó entonces puedo dejar este gráfico, ven que ya es más lindo. Tienen un montón de opciones para ir cambiando, pueden cambiar color de fondo, letra, tamaño, agrandar, achicar, que se vea o no se vean las etiquetas, borrar, agregar, digamos, todo eso lo van a ir viendo con la práctica. Lo importante acá era ver cómo se arma el gráfico, ¿sí? Voy a dejar de compartir un ratito esto, a ver, para ver sus caras. Hola, ¿están todavía o no? ¿Sí? Bien ahí. Bueno, hay 38 que están, así que eso está bueno. No hubo mayor deserción. Así que gracias por el aguante hasta acá. Bien, algunos ya empezaron a ocultar la cara. Bueno, sí, ya nos estamos acercando a la hora de la cena. La verdad que todos arrancamos muy temprano seguramente y ahora estamos un poquito cansados. Así que bueno, los últimos minutos quería dejarlos para que hagan consultas, para que pregunten si hay algo que por ahí les quedó duda, algo no les quedó claro. Les recuerdo que esto lo pueden ver, les recuerdo que tenemos vía de contacto, que pueden preguntarnos. En el documento y en el aula virtual aparecen páginas de ejemplo, pueden buscar otros videos. La idea acá es que conozcan el lenguaje también que se tiene, que se poner gráficos en Excel, no es lo mismo que buscar el redondo, el triángulo, las rayas, sabemos que nos estamos refiriendo a gráficos, entonces la búsqueda por ahí en internet también puede ser más fácil. Fórmulas, funciones, también la pueden ver. Hay una tabla que está completa, hay una página que está recomendada, donde pueden encontrar todas las funciones que tiene Excel, todas las funciones se explican y todas las funciones tienen con ejemplos, así que todo eso lo pueden ir
lo pueden ir viendo. Estoy mirando acá el tema de los tips, hicimos todos. Me quedó ver el tema de buscar y reemplazar. Voy a volver a compartir, para eso uno repasa, para eso uno se hace esta. A ver, compartir pantalla. Volvemos al Excel de nuestra clase. Bueno, nosotros tenemos en compartir pantalla, en el Excel, tenemos una opción que es buscar y seleccionar. Está al lado del filtro, una lupa. ¿Sí? Una lupa, le damos el clic y nos va a dar la opción de buscar, reemplazar, ir a, etc. Vamos a darle a reemplazar. Vamos a suponer que nosotros en realidad no sabemos en qué parte de la tabla, ¿sí? Hay una palabra que la queremos cambiar. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a reemplazar. Entonces, lo que voy a hacer, va a aparecer un cuadro que tiene buscar y reemplazar. Vamos a reemplazar. Vamos a buscar donde dice febrero, ¿sí? Y lo quiero reemplazar por ejemplo, solo Feb. No quiere, para probar nomás, ¿no es cierto? Febrero, Feb. Entonces voy a buscar el siguiente. Y me va a posicionar, no sé si se llega a notar o no, pero me selecciona y me posiciona en este. Si tuviese varios febrero, entonces cuando pongo buscar siguiente, me va a volver me va a buscar el próximo, y así en toda la tabla va a estar recorriendo. Muy útil en un montón de cosas. Y quiero que se reemplace, algunos sí, otros no. Entonces me pregunta, ¿reemplazo todos los febreros que encuentro en la tabla? ¿O reemplazo solo este? Y no, yo quiero reemplazar solo este. Entonces, reemplazo y venga automáticamente, me lo reemplaza. Voy a buscar el siguiente, etcétera. No lo voy a encontrar, pero era un poquito lo que había que mostrar. Ahora voy a deshacer, ¿sí? Entonces me quedo como estaba al principio. Bueno, ahora sí, vuelvo a dejar de compartir. Y me gustaría por ahí, si quieren hacer alguna consulta, algo, dedicamos ahí estos últimos minutitos a eso, si les parece, ya antes de cerrar. O quieren hacer algún comentario, no sé, por ahí quieren hacer algún comentario y pueden hacerlo hablando también si quieren. O Joana. Lo que podemos ver también, como ya que nos queda tiempo entonces, ya que nadie dice ni hace nada y algunos dicen que tiene sueño, lo que vamos a hacer, voy a mostrar, hacer formularios, ¿sí? Rapidísimo, esto va a ser rapidísimo. ¿Se acuerdan que les dije que se puede hacer formulario? Bueno, vamos a ir a ver directamente lo que es el formulario de Google, ¿sí? Rápidamente les voy a mostrar. Para ir al formulario de Google, si tienen abierto Gmail, o sea, tienen que usar una cuenta de Google, digamos, si tienen abierto Gmail, lo que en la computadora principalmente, pero también lo pueden hacer en el celular, ¿sí? Hay como unos cuadritos para cambiar de operación y ahí vamos a buscar la aplicación de formularios, ¿sí? Tienen también la aplicación de hoja de cálculo. A ver, yo voy a abrir la aplicación de hoja de cálculo para mostrarles. A ver, que es muy similar. Ya en un toquecito rápido. Compartir pantalla. A ver, vamos a ver acá. Hoja de cálculo. Compartir. Bien, ustedes pueden buscar hoja de cálculo de Google y cuando van a iniciar pasa igual que el Excel. Le preguntan en blanco, pueden buscar alguna planilla, que también hay muchas, o pueden abrir algún documento, ¿sí? Y cuando abren, por ejemplo, vamos a abrir uno en blanco, lo que vemos es una planilla muy similar al Excel, pero que en realidad está en la nube. La ventaja es que no la guardamos en una computadora, en un pendrive, sino que está directamente guardado en la nube. Vamos después a acceder, y la ventaja que tiene es que podemos compartir. Es decir, yo este documento lo puedo compartir con mis compañeros de trabajo y cada uno puede ir trabajando al mismo tiempo, agregando, borrando, modificando las cosas. ¿Sí? Eso es muy útil. Formulario de Google, acuérdense, se puede utilizar de manera compartida, ¿sí? No nos da el tiempo para poder explicar todas las ventajas del Drive y de esto. Por ahí en la clase, en las próximas clases, principalmente la de aplicado al trabajo, podamos ver esta cuestión de la hoja de cálculo. Pero es lo mismo, casi lo mismo, tiene algunas funciones que son similares, y la ventaja es que las podemos compartir. ¿Está? Bueno, dejo de cerrar esto y ahí sí paso a
ya que nos quedó el tiempo, no estaba previsto, pero ya que nos quedó el tiempo, voy a pasar a compartir para hacer formularios. A ver, un segundito. A ver acá. Voy a entrar primero porque si no van a ver todos mis correos electrónicos. Formularios, ahí está. Y ahora sí pongo compartir pantalla. ¿Vieron lo de la planilla de Google recién, no es cierto? ¿Sí? ¿Se vio? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, y ahora pongo compartir pantalla para el formulario. No se asusten porque todas estas cosas me pueden preguntar, igual cómo se hace, se pueden preguntarle a Google, que también suele contestar estas cosas, así que no hay problema. Y podemos consultar también, ver documentos, recomendarles documentos, etcétera, en las próximas clases. Bueno, ahora están viendo así se ingresa a formularios, pasa lo mismo, planillas de formulario o empezar en blanco, ¿sí? O alguno que ya esté trabajado, ¿sí? Vamos a abrir un documento en blanco y lo que nosotros hacemos es empezar a cargar el documento, ¿sí? Descripción del formulario o el formulario. Por ejemplo, acá yo puedo poner registro, ¿sí? Acá yo puedo poner, ahora está mal escrito, puedo estar mayúscula, no importa, registro. Acá pongo a ver, ya hasta ahora parece que le está borrando el teclado. Registro, acá, completar con sus datos. ¿Sí? Y acá empiezo con los campos. Por ejemplo, el primero yo quiero que sea nombre y apellido, ¿sí? Y elijo que sea el tipo de respuesta. O párrafo, respuesta breve, múltiple en este caso, va a ser respuesta breve, ¿sí? Y acá la gente va a tener que agregar. Si quiero que sea obligatorio o no, le pongo que sea obligatorio y ya veo. Y acá tenemos un montón de otras opciones de formato. Bueno, yo voy a agregar algo más. Abajo, ¿sí? Yo quiero que me pongan, por ejemplo, el email. ¿Sí? Entonces acá va a ser el título email, respuesta breve, ¿sí? Acá puedo poner algún que sea obligatorio y puedo poner algún condicionamiento también, ¿sí? O sea, no hace falta que solamente la opción de obligatorio, sino que acá yo puedo poner validar la respuesta, ¿sí? Y ahí me va a dar alguna opción, ¿sí? Entonces, yo quiero que sea, a ver, disculpen, justo me aparece acá la pantallita del... Ahí está. Bueno, va a ser texto, ¿sí? Y que contenga, por ejemplo, el correo electrónico, ¿está? Entonces, ahora, si nos vamos a ver enseguida el formulario cómo se ve, y ahí después ya el botón enviar y ya listo, ya estamos con nuestro formulario, ¿sí? Cuando nosotros vemos este formulario, le podemos poner un nombre, ¿sí? Podemos elegir dónde lo guardamos, lo podemos compartir para que algún compañero lo edite o no, ¿sí? Y a ver, ahí está. Y podemos ver acá en la vista previa cómo se va a ver. Se ve la vista previa y se sigue viendo el mismo formulario. Voy a compartir acá entonces la vista previa, porque, a ver, registro, ahí está. Bien, compartir. Ahí está. ¿Ven cómo quedó el formulario? Bueno, espero que sí. Porque ahora no le estoy viendo las caras y no leo ni escucho. Se ve, se ve. ¿Se ve? Perfecto, gracias. Bueno, acá ven como en 2 segundos armamos un formulario, registro, completar con sus datos, los datos que son obligatorios, ¿sí? Nombre y apellido. Entonces acá, si yo no pongo nada y quiero enviar, me va a decir que la pregunta es obligatoria, pongo Mauricio Alves, ¿sí? El email no completo, quiero mandar, me dice, no, tenés que poner tu email acá. Pongo cualquier texto, quiero enviar, me va a decir, no, tiene que ser un mail válido, así que tiene que incluir por lo menos el arroba y el .com del dominio, y ahí elijo enviar. Listo, ya se envió, y así todo el mundo puede ir completando. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Me está corriendo el tiempo, pero para no aprovecharme de ustedes, voy a volver a compartir ahora la pantalla. En este caso voy a volver a la parte de edición, digamos, el formulario, ¿sí? A ver. ¿Están viendo la edición, Joana, o están viendo el formulario? La edición vemos. Bien. Entonces, ahora acá en la edición yo tengo las preguntas. Si yo dije, ahora quiero ver la respuesta, suponiendo que yo les pasé a todos ustedes el formulario, ¿sí? Para que ustedes lo copien, lo vean, etc.
entonces acá tengo el resultado. ¿Sí? Hasta ahora una sola persona respondió, ¿sí? Fue Mauricio Alves y el email, el link Mauricio Alves. Yo quiero ver estos resultados en la hoja de cálculo, automáticamente aprieto, me va a preguntar la primera vez si quiero crear o si selecciono una existente. Como es la primera, yo voy a crear, ¿sí? Y otra vez voy a dejar de compartir. ¿Se ve la hoja de cálculo o no? No. Vemos la hoja de cálculo. ¿Sí? Perfecto. Sí. Y acá vemos la hoja de cálculo. Si hubiesen completado todos ustedes, íbamos a tener acá los 30 registros. ¿Sí? Esto es lo que, por ejemplo, hacemos nosotros para inscribir en algún curso. ¿Sí? Les damos un link, todos entran, completan, y a mí automáticamente me aparece entonces el listado de sus datos. Entonces, automáticamente después esto yo lo copio, lo subo al aula y tengo para poder imprimir todo ese tipo de cosas. Si quieren verlo en tiempo ultra real, o sea, así a full, digamos, yo voy a poner acá enviar otra respuesta y les voy a copiar les voy a copiar yo le voy a copiar seguramente van a poder hacerlo mejor los que están ¿cómo se llama este? Van a poder hacerlo los que están en la computadora más rápido, mejor que por ahí los que están en el celular, pero se puede hacer con los dos. ¿Sí? Yo voy a poner acá en el de ofimática, voy a poner ejemplo cierre, ¿sí? Como el ejemplo de cierre de clase. Prueben a ver si haciendo clic pueden entrar al formulario. ¿Pudieron entrar al formulario o no? A ver. Dame un segundo. Sí. ¿Se entra? Bueno, rellenen el formulario y yo les voy a ir mostrando en tiempo real los resultados, ¿sí? Completen ahí rapidito un par, entonces ahí yo, ¿ven? Fíjense cómo en la hoja de cálculo, automáticamente a medida que van completando ustedes los datos, van apareciendo los distintos datos. ¿Ven? Hasta ahora ya rellenó Giovanna, Vanessa, Rocha, Ana María, Delia, Marcia, Elías, Daniela, bueno. Con estos datos yo puedo hacer todo lo que hice en Excel. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, edad, si hubiese puesto algún valor, algún número y quiero hacer operaciones, quiero hacer gráfico, quiero hacer lo que se me antoja, lo puedo hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, espero que... ¿Están viendo la hoja de cálculo o no? ¿Qué tarda tanto para dar miserable plata? ¿Se ve la hoja de cálculo? Vemos. ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Acá ven todo lo que ya completaron. Ah, y me faltó, y eso lo podemos hacer acá. A ver, ya pongo esto, rellenar series, ¿sí? Voy a insertar una columna a la derecha. Perdón. Voy a insertar una columna a la izquierda. ¿Sí? Y acá voy a poner el 1, para saber cuántos hay. ¿Sí? Le agrego el 1. Ahora yo selecciono con el botón derecho y les bajo así para arriba, para abajo, perdón. Y puedo rellenar series. A ver. Si solo copio, ¿sí? Me pone el 1. Pero yo no quiero que me copie, yo lo que quiero es que me rellenar series. Acá justo en este no me da. Yo voy a copiar todo esto. Hay alguien que está hablando ahí, que no sé, que puede silenciarse. A ver, voy a silenciarle todo acá, a ver un segundito. Participantes. Y acá. Ahí está, ahí silencié todo por las dudas porque había alguna interferencia. Bueno, fíjense, yo copio todo esto, ¿sí? Control C, y me voy a dejar de compartir pantalla y voy a copiar todo al Excel, ¿sí? Para que vean la compatibilidad de todas estas cosas, ¿sí? Hoja de cálculo, este no era el Excel. De todas maneras, si ustedes descargan su archivo de hoja de cálculo del Drive, ¿sí? Y la pueden abrir, digamos, en el Excel sin problema. Se convierte, digamos. Claro, vamos a hacer eso más fácil, o por lo menos no lo vimos. Vamos a hacer, gracias Joana, archivo,
descargar, me dice los formatos, voy a descargar en el formato Excel, ¿sí? Y voy a poner el nombre, y ahí después le voy a ¿No mostrar. querés compartir para mostrar cómo descargas? Bueno, pasa que como estamos medio rapidongo, pero bueno, vamos a hacer eso. Compartir. Pasa que se me van a ir, no quiero que se me vayan sin saludar. A ver, compartir pantalla. Volvemos a la hoja de cálculo de Google. ¿Sí? ¿Ven la hoja de cálculo de Google ahora? ¿Sí? Bueno, archivo. Sí, vemos. Descargar Microsoft Excel. ¿Sí? Ahí me va a pedir guardar o no, depende de la configuración o abrir, depende de la configuración del navegador, de manera automática o preguntando. Yo acá tengo, a ver, formulario, voy a poner en el escritorio, ¿sí? Formulario y respuesta, le podemos poner el nombre que nosotros queremos. Dejo de compartir esto, voy a abrir el Excel. A ver, abro el Excel que estábamos trabajando. Voy a poner compartir pantalla. A ver, y ustedes me dicen si ven el Excel. Ahí está. Compartir pantalla, ¿sí? ¿Ven el Excel? ¿Sí? Bien. Ponemos a abrir. Sí. Me voy a ir a buscar al escritorio. A ver, carpetas. Y acá busco en la carpeta del escritorio y encuentro formulario sin respuesta. Ahora me dicen si se ve. Bueno, todavía no. Ahora, ¿se ve el formulario sin respuesta? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, acá esto es lo que... Ahora no. ¿No? Está cargando, dice. A ver. Recién lo vimos, sí. ¿Ahora? No, todavía no. Bueno, dejo de compartir, vuelvo a compartir porque es un tema del Zoom, porque como me abre otra pestaña, por ahí toma como que es otra pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, ahora ya estoy en el Excel, ya dejé internet, estoy en el Excel y, ¿cómo se llama este? Y podemos ver el cuadro, ¿sí? O sea, podemos hacer todo lo que vimos, ya lo podemos aplicar porque ya aprendimos Excel. Y lo que les decía, el número de serie, ¿sí? Voy a borrar todo esto, ¿sí? Entonces acá yo voy a poner, por ejemplo, orden, por decir algo, y voy a poner acá, y me voy a poner con el botón derecho, voy a hacer clic en el cuadradito de abajo de la celda, la arrastro hasta abajo, y tenemos diferentes opciones. Copiar la celda, que es la determinada, serie de relleno, rellenar solo con el formato, rellenar sin serie, ¿verdad? Relleno rápido, ¿sí? O puedo elegir, digamos, las series como quiero que aparezcan. En este caso voy a hacer lineal, ¿sí? Pero puedo tener diferentes alternativas de a uno, y automáticamente tengo 1, 2, 3, 4, y ya cada uno tiene su número de orden. ¿Tá? Y acuérdense que todo esto, yo no quiero modificar el número de orden, pero quiero sí ordenar esto alfabéticamente, me voy a ordenar, elijo orden personalizado, elijo ordenar por, perdón, disculpen, no elegí el nombre, no elegí el título acá. Ahí está, ahora sí. Ordenar, entonces orden personalizado, y elijo ordenar por nombre y apellido, ¿sí? Y desde la A a la Z, ¿sí? Aceptar, y entonces primero me aparece Ana María, después Carlos, Claudia, bla, 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 y en la última aparece Vanessa Rocha. Estamos, bueno, dejar de compartir, y ahora sí, hasta acá llega la clase, quedan liberados a que quieran preguntar, consultar algo. ¿Se entendió todo? No se entendió nada. Fue muy rápido. Bueno, me voy a quedar con que muy bueno, sí, perfecto, buena explicación, gracias. Así que entonces el agradecido soy yo. Y bueno, esto es un desafío siempre que hacemos esto. A Gladys le gustó lo del formulario, perfecto Gladys. María dice re bueno, Patricia re bien. Bueno, esto es un desafío siempre, tratar de dar tanto contenido en una sola clase. Es difícil. Pero bueno, gracias a ustedes que dejaron que pueda explayarme sin interrumpir. Espero que lo hayan entendido. Traten de ponerlo en práctica. Estamos a disposición durante el resto del curso. Así que, por lo pronto, entonces nos estamos viendo el martes.
para las clases de profesor de texto. Esa no voy tan rápido, no hablo tan rápido, o por lo menos trato de no hablar tan rápido, porque ya no hay tanto que aprender, digamos, como si es en el caso del Excel. Así que bueno. Y bueno, y si le gustó, avísenle al director, antes estamos en otros cursos. Dale. O avisen en su organismo, así más compañeros también empiezan a participar, a inscribirse. Y como les digo, las últimas semanas, las últimas 2 clases, van a poder trabajar en algo que aplicado a su trabajo y ahí seguramente van a poder aplicarlo mejor. Bueno, les saludo entonces, ya les digo buen fin de semana, porque mañana no nos vemos, llega el fin de semana y nos estaríamos viendo el martes que viene. A todos y a todas, muchísimas gracias por el aguante, por no haber cortado y haber estado ahí. Chao, chao.